Hola amigos, bienvenidos a Arte Pregonero. Hoy hablamos del gran Andrei Tarkovsky. Tarkovsky solo necesitó 28 años de su vida para pasar a la historia como uno de los artistas más célebres. Desde el principio, y a pesar del estricto régimen bajo el que vivió, sintió la necesidad de ser independiente, de ser voz y sombra de sentimientos, miradas y reflexiones. Sus películas, a veces pesadas, otras veces lejanas y otras veces tan elementales como la propia química que los rodeaba, son piezas que reflejan no solo el alma, a veces necesitada, del pueblo soviético y otras veces el esplendor de una sonrisa que no conoce destinatario. Él y su cine se convirtieron en referencia desde el principio, desde sus cortos universitarios, su participación en Venecia y su huella inquietante. Víctima de un sistema político que llegó a tener recelo de su fidelidad y de su talento, Tarkovsky siempre enfrentó su propia verdad. Fue así como conquistó el mundo, reconocido también por coincidir en el tiempo con Stanley Kubrick, cuyo paralelismo en temas y estilos no dejó de tener cierto morbo en esa plena Guerra Fría, que se resolvía también por simples detalles como este. El mundo lamentó su partida temprana a los 54 años, pero su herencia ha sido tan grande que en lugar de desaparecer su estrella, ahora nos ilumina mucho más. Sin duda, uno de los cineastas más grandes de toda la historia. Aquí están todas sus películas, incluyendo algunos cortometrajes. Número 1. Los asesinos. El cine llamaba a Andrei Tarkovsky. Estudió música, pintura y escultura, todo esto derivado de los consejos de su padre, el sobresaliente poeta Arseny Tarkovsky. Sin embargo, y como era casi lógico, el joven Andrei ingresó al Instituto Estatal de Cinematografía Panruso a la edad de 23 años. Recibió clases de maestros tan destacados como Mikhail Rom, uno de los grandes maestros en una de las mejores escuelas de cine de todo el mundo. Este cortometraje se desarrolló para la clase de cinematografía en el taller Galperin. Puro cine negro, una trama un poco inusual pero atrapante desde el principio, en la que dos asesinos a sueldo llegan a un restaurante para avisar que van a matar a uno de los comensales. Ángulos largos, lentes especiales, espacios pequeños. Desde ya se veía el talento del joven Tarkovsky, que no solo dirigió el proyecto junto a Alexander Gordon y Mikhail Beiku, sino que también actuó en un papel secundario, demostrando no solo el interés que le proporcionaba el arte, sino también el placer de la experiencia, de querer devorarlo todo, de conocerlo todo, de adueñarse del lenguaje para crear su propio camino. Basado en un cuento de Ernest Hemingway, Los asesinos es puro cine, pura clase, puro talento desde el inicio hasta el fin. Número 2. El violín y la pisonadora. El tiempo pasaba y el alumno comenzaba a tomar aires de maestro. Para 1960, al final del curso de dirección, Tarkovsky inició su proyecto final, un mediometraje dirigido a solas, llamado El violín y la pisonadora. Para este momento, el lirismo ya acompañaba su ritmo y su punto de vista. La fama de poeta se estaba acercando a su nombre y no eran pocos los que ya seguían su trabajo de cerca. No solo en la Unión Soviética, sino también en otras partes del mundo. Este mediometraje ganó un premio en Nueva York y aplausos en salas francesas, inglesas e italianas. La metáfora dulce y sencilla, que nace de la amistad de dos seres tan opuestos como humildes, un pequeño estudiante de violín y el conductor de una simple aplanadora. El gigante y el pequeño, ambos se regalan momentos mágicos en esa escueta amistad de apenas un par de horas. El trabajo duro, fuerte, elemental, que contrasta con el delicado, complejo y asombroso. Un par de amigos eternos que, como la propia sociedad, debe unirse para disfrutar del amplio fruto. Por obvias razones,
La temática del proyecto debía cumplir ciertas regulaciones y también ciertos protocolos para no ofender a nadie. Aún así, el resultado es mágico y asombroso. Tarkovsky demostraba su enorme talento y la necesidad de trascender en lo que restaba del tiempo. Número 3. La infancia de Iván. En la guerra no hay felicidad, no hay alegría, ni hay alabanzas, mucho menos niñez, delicadeza o infancia. Iván ha perdido a sus padres, ha quedado solo, sin lugar a donde ir ni tierra de la que ocuparse. Para alguien que lo ha perdido todo, la única esperanza es la nada. Camina entre los campos, vagando entre sueños y ensoñaciones, deseando estar en otro lugar y en otra vida mucho más amable, llevando razones, pequeños recados al ejército soviético que ayuda a descompensar las tropas enemigas. Poca recompensa al duro camino de no tener más importancia que la marcada por el destino. Una enorme tragedia fílmica, de las mejores de la historia, que le valió la entrada al Olimpo a su director, ganadora del León de Oro en Venecia en 1962 y seguida por millones de fanáticos desde su estreno. La infancia de Iván es de esas películas inolvidables que cautivan corazones y dejan pensando al espectador. Incluso hoy en día duele tanto como el primer día de su estreno. La ópera prima del director soviético no pudo ser más trascendental, una lección de buen cine, de buena rima, de poesía trágica, maldita y dolorosa, pero cierta, verdadera y honesta. Para destacar la actuación de Nikolai Borlayev en el papel de Iván, símbolo de la resistencia y de la soledad de la venganza. Número 4. Andrei Rublev. Como si se tratara de un propio ícono, esta película retrata paso a paso la vida de un artista tan condenado como redentor en la Edad Media, particularmente en la Rusia del siglo XV. Andrei Rublev existió y dejó tremendas piezas pictóricas, íconos que aún hoy en día se conservan y se veneran con el mismo respeto que cuando se dieron a conocer. Sin embargo, la película no va del todo sobre la vida del artista, va más como el retrato de una sociedad puritana y temerosa, tanto de los demonios del infierno como de los demonios de la tierra que se convertían en seres peligrosos a medida que su poder feudal crecía. El retrato de Andrei, acompañado de aquellos monjes cercanos y aquel pueblo tan brusco y necesitado de respeto, es la base de esta película de más de 3 horas de duración que fue censurada en la Unión Soviética y presentada en Cannes a las 2 de la mañana, para que no causara mucho ruido ni rumores. Al igual que el Andrei Rublev de la película, este Andrei Tarkovsky comenzaba a verse sentenciado a unos límites escasos para un artista que tenía un discurso universal. Como un mosaico en 7 partes, la vida y obra de Andrei Rublev es plasmada con sus idas y venidas al tiempo que el propio Tarkovsky transcribía su futuro y los pasos de su condena por querer ser infinito. Número 5. Solaris. Pasaron 6 años desde Andrei Rublev. La Unión Soviética estaba en plena Guerra Fría con Estados Unidos y ocurrió un evento fílmico que lo cambió todo. El exitoso estreno en el año 68 de 2001, Una odisea en el espacio de Stanley Kubrick. Así, Estados Unidos, Occidente y el capitalismo firmaban un avance técnico que había traspasado fronteras. Se necesitaba entonces una respuesta, algo igual de contundente y el talento más equiparable al de Kubrick. El único que lo tenía en ese momento era Tarkovsky. Sin embargo, parecía que el gobierno no conocía bien a su camarada cineasta, que no solo ya tenía la fama de duro y terco como Kubrick, sino también el deseo, como el mismo Kubrick, de hacer lo que quería, sin dejarse oprimir por ninguna influencia externa. Esta Solaris fue la respuesta perfecta. Al igual que 2001, esta película no aborda la conquista del espacio y sus capacidades científicas,
Al contrario, ahonda en la soledad del individuo cuando se rodea de algo tan perpetuo que no puede comprender. El minúsculo e insignificante ser y su compleja existencia ante la cruda verdad de un universo esquivo e incomprensible. Tarkovsky, basado en la novela de Stanislaw Lem, dejó una obra mejor que la de Kubrick, no por sus efectos o por su complejidad técnica, sino por su aspecto humano en medio de tanto maquinismo. Al final, la lucha cósmica no se trataba de planetas o estrellas, se trataba de corazones que no podían escapar de sus propios latidos. Número 6. Cercalo. No hay obra más pura para un artista que cuando tiene la valentía de compartir su vida. Le pasó a Fellini en 8 y medio, a Bergman en tantas películas y también a Tarkovsky en este cercalo llamado El Espejo. Pero no solo es un espejo unidimensional, es diverso, no solo se refleja un momento, se reflejan todos, los buenos, los malos, los decentes y los inmorales. Como un libro de Cortázar, este proyecto está repleto de piezas indefinidas, de pedazos de alma que vagan por todas partes sin encontrar la salida del laberinto. Todos son culpables de sus propias cargas y Tarkovsky aquí nos comparte las suyas, sus penas y sus cuestiones. Planos largos, llenos de silencios, de suspiros y de vacíos. Los poemas hirientes narrados por su propio padre, la figura constante de la mano materna, protectora y amiga, y él, tan ausente como omnipresente, casi avergonzado, casi tímido, no da la cara para no ser tan evidente. Esta película planteó un enorme desafío para el gobierno soviético que no supo descifrarla y no supo si debía compartirse o no. Al final, se fueron por lo seguro, no se estrenó, apenas se proyectó unos días y se perdió para siempre. El mundo no estaba preparado para un poema tan singular y al parecer, aún hoy en día, sigue sin estar preparado. Mejor ver películas más fáciles que no compliquen esa comodidad. Número 7. Stalker. Como una enorme premonición, esta película sufrió una pérdida de la mayor parte de su metraje rodado. Solo se salvó una pequeña parte. Tarkovsky decidió dividir la película en dos, la primera con lo que ya había rodado y que se pudo salvar, y la segunda con lo que tuvo que rehacer. Por desgracia para todos, al perder el material, jamás sabremos cómo se sale de la zona y cómo viven los demás Stalkers. Por fortuna para todos, al perder el material y rehacer esas partes, quedó la poesía limpia, libre de mecanismos y de objetos innecesarios. Stalker se llama a cualquiera de estos peregrinos sabedores del camino fantasmagórico que recorren en aquella misteriosa zona. Esa zona está tan viva como cualquier otro ser y reacciona rápidamente para devorar las amenazas que la rodean. En la zona no se entra sin ser invitado, ni tampoco se sale sin permiso. ¿De quién? Nadie lo sabe. Solo se sabe que aquel que ingrese o logre ingresar saldrá convertido en alguien completamente diferente. Como dato curioso, esta película se estrenó 7 años antes de la tragedia de Chernobyl, y la cultura popular adaptó la película a la realidad de la zona. De hecho, a aquellos osados que se veían cerca de Chernobyl se les llamaba Stalkers, y los mitos y las leyendas comenzaron a inundarlo todo. La imaginación, como siempre, es mucho más astuta que todas las mentiras juntas. Como vemos, la vida de Tarkovsky no fue sencilla. El régimen en el que tuvo que vivir lo limitaba, lo hacía sentir pequeño y no era suficiente para todo el talento que tenía. Un artista debe tener el espacio suficiente para extender sus alas. Si el mundo fuera menos político y más humano, tendríamos más grandes artistas como Andrei Tarkovsky. Nos gustaría que nos dejaran en los comentarios qué película de Andrei Tarkovsky les gusta más. Ahora sigamos reconociendo su obra.
Número 8. Tiempo de viaje. Para el año 83, Tarkovsky ya era reconocido y seguido como uno de los mejores cineastas de la historia. Sus películas habían cautivado y su poesía visual había conquistado países y fronteras. Sin embargo, también se había creado rivales, sistemas que no querían que divulgara las dificultades sociales, económicas o anímicas de su pueblo. Él siempre se comportó como independiente y esa causa no podía aceptarla un sistema que le daba los recursos para filmar las películas. Siempre, desde los inicios, encontró obstáculos, pero en los 80 fueron ya insostenibles. El régimen quería que se callara, que hiciera lo que ellos necesitaban, pero como muchos otros, él no aceptó y prefirió alejarse de esas tierras. Las propuestas extranjeras llovían por todos lados, incluso las del exilio y las de la nacionalidad. No fue para tanto, le bastó con viajar para tomar medidas, para tomar nuevos aires, para conocer otras opiniones y para buscar nuevos retos. Encontró en Italia inmejorable compañía. Tonino Guerra, un cineasta y guionista de fama mundial, reconocido sobre todo por trabajar con Antonioni en La Aventura, La Noche y El Eclipse. Juntos se reúnen cada día para hablar de cine, para compartir experiencias, anhelos y decepciones. Uno de los mejores documentales sobre el proceso creativo que se ha realizado en la historia, sobre las dificultades del hombre común que busca dejar una huella perpetua. Temores, riesgos y conclusiones hacen de este proyecto toda una obra de cine indispensable. Número 9. Nostalgia. Una verdadera obra personal y única. Después de su viaje por Europa y de la colaboración con Tonino Guerra, salió esta nostalgia, un canto melancólico al trabajo, al desafío y a la lucha entre artistas por encontrar un camino que nunca parece recorrido. Nostalgia es la mezcla de buenos momentos, de esos instantes que se quedan en la memoria y que parecen imborrables. Tanto los buenos como los malos, los tristes o los simples recuerdos hacen que la vida sea llevadera y hasta valga la pena. Aquí, la película cuenta la historia de un poeta ruso en Italia, que busca información sobre un compositor que también recorrió su camino para encontrarse a sí mismo. Todo marcha con calma hasta el encuentro con Domenico, ese genial Erland Josephson que no solo lo desafía, sino que lo empuja al vacío para que el poeta encuentre sus propias alas. Tal vez aquí el poeta sea el propio Tarkovsky y Domenico sea Tonino Guerra y la nostalgia sea esa angustia por algo que está a punto de perderse, la libertad, la vida o la belleza. Gran película, tal vez la mejor del director, que decidió alejarse del régimen soviético y comenzar a rodar sus películas en terrenos menos privativos. Fue tanta la presión del gobierno soviético que se encargó de que esta película no recibiera la Palma de Oro en Cannes. Aún así, la Unión Soviética se disolvió, pero la película sigue siendo una joya eterna. Número 10. Sacrificio. Lo más duro en la vida es sentir que se acaba sin terminar las tareas. Para el año 86, Tarkovsky sufría de un cáncer terminal de pulmón que lo hacía sufrir mucho, aunque lo que más lo inquietaba era el cáncer del mundo que amenazaba con destruirlo todo. Al igual que muchos artistas de su época, incluso el propio Kubrick, la preocupación por el estallido de una guerra nuclear y sus fatales consecuencias lo carcomían y le llenaban las entrañas de una impaciencia peor que la misma enfermedad. El injusto sacrificio de los pueblos a perder la vida por el capricho de sistemas soberbios, del sacrificio a lo más sagrado como el silencio y las caricias, y del sacrificio de despedirse de los seres más queridos para no volverlos a ver jamás. De eso se trata esta gran película, filmada en Suecia, con varios de los colaboradores habituales
de Ingmar Bergman, incluso con un poco de su ayuda y su consejo. La bella fotografía de Sven Nykvist, la gran interpretación de Erland Josephson, contrastan con el delirio de lo que está a punto de desaparecer. Por eso esta película fue dedicada a su hijo Andrei Savage, con una frase sencilla pero contundente: con anhelo y confianza. Andrei Tarkovsky moría el 29 de diciembre de 1986, convertido en uno de los grandes nombres de la historia del cine. Uno tan grande que ningún imperio ni ningún sistema podrán llegar a borrar o a desaparecer de la memoria. Uno de los mejores que se fue muy pronto, pero quedó en la eternidad y en la cúspide de los más grandes. Por fortuna para todos, el tiempo está haciendo justicia con estos grandes artistas y se han convertido en personas inolvidables. La obra de Andrei Tarkovsky, uno de los grandes poetas del cine, es eterna. Gracias por ver el video, por darle me gusta, por comentar, por suscribirse y nos vemos en el próximo video. Comente, comparta y suscríbase.